Bueno, con las camisetas viejas que nosotros tenemos en nuestra casa, las vamos a recortar. La idea es recortarla de forma que nos quede una sola tira. Entonces vamos a hacer cortes como de a 2 centímetros, nos vamos a guiar por el borde de la camiseta, pero dejamos un pedazo sin cortar. Eso hay que tenerlo presente. O sea, nos venimos cortando de un lado y llegamos hasta el otro lado, pero no cortamos todo. Vamos a dejar un pedazo sin cortar, y así lo hacemos sucesivamente hasta que llegamos a la parte donde empiezan las mangas de la camiseta. Hasta ahí cortamos. Entonces nos venimos así sucesivamente haciendo los cortes hasta llegar al pedazo que no vamos a cortar, por ahí unos 2 centímetros. Bueno, una vez ya hemos cortado todas las tiras, ¿sí? Que nos queden de esta forma, les vamos a iniciar a cortar. Entonces buscamos la parte de abajo, recuerden que es doble, y vamos a abrir la tela. La abrimos de tal forma que nos quede el corte, nos quede este corte. Entonces vamos a empezar cortando de forma diagonal. Listo, ya hicimos ese corte diagonal. Al otro, de este corte al otro. Si buscamos la punta, nos ha quedado este pedazo. Si ustedes quieren lo pueden quitar porque es muy grueso, y empezamos a enrollar. Empezamos a enrollar y ahí se dan cuenta que va quedando una sola tira. El objetivo es ese, que nos quede una sola tira, para que no tengamos que estar añadiendo cada momento, en especial si vamos a trabajar en crochet o algo parecido. ¿Ven cómo nos va quedando la tira? Entonces recuerden que debemos cortar inicialmente diagonal y después ya seguimos de corte, de este corte al otro corte. Decidimos, vamos a marcar en la parte superior y en la parte inferior 1 centímetro. Lo marcamos con nuestra regla. Esta raya es para definir los cortes que vamos a hacer de las pestañas de nuestro telar. Entonces en la parte superior, y hacemos lo mismo en la parte inferior, y vamos a marcar de a 1 centímetro para sacar las pestañitas que nos van a servir para poner la urdimbre. La urdimbre son los hilos que vamos a usar de base para tejer. La urdimbre son los hilos que se colocan de forma horizontal para elaborar un tejido en cualquier telar. Entonces marcamos de a 1 centímetro. Si yo quiero dejarlo más espaciado, pues lo puedo hacer, pero pues realmente 1 centímetro para mí estuvo bien. Eso ya es decisión de cada una de nosotras, cómo lo queremos trabajar. Es mejor que se use la regla, pues para que nos quede la distancia marcada de forma correcta. Entonces ahora vamos al otro extremo y hacemos lo mismo para marcar la línea que va a ir horizontalmente. Cuando ya hemos marcado los dos lados, si usted quiere, con ayuda de una regla puede ir acomodándolo para que no nos vaya a quedar de pronto en la parte de abajo las líneas de una forma y en la parte de arriba de otra. Entonces con ayuda de una regla larga puede ir teniendo en cuenta la línea de abajo, marcarla de arriba también para que nos quede exacto. Entonces simplemente colocamos la línea en la raya que ya marcamos y con la ayuda de esa marcamos la otra hasta que terminemos todas las líneas de un lado al otro.
Entonces, este centímetro que marcamos arriba y que marcamos abajo es el centímetro que nosotros le tenemos que restar a la medida del telar, porque ese centímetro no va a quedar tejido. Entonces, en la explicación que se daba para tener en cuenta las medidas, estos son los centímetros que le quitamos en la parte superior y la parte inferior que le vamos a restar a la medida de nuestro tejido. Y recuerde que también debemos quitar 1 centímetro que por lo general se recoge el tejido una vez que nosotros lo retiramos de nuestro telar. Pues una vez ya hemos marcado todas las rayas y todo eso, entonces vamos a cortar con mucho cuidado las pestañitas, solamente ese centímetro. Y las cortamos, todas las de abajo, todas las de arriba. Por eso es tan importante que usemos un cartón, porque pues el cartón se deja cortar. Algunas me preguntaban si se podía usar tabla, pero ya en una tabla pues sería más difícil hacer los cortes. La otra es en un marco, clavar puntillitas de las pequeñitas, las que no tienen cabeza, y en vez de los cortes pues clavar una puntillita. Bueno, nos amarramos a un extremo usando la primera pestañita, entonces hacemos doble nudito y lo acomodamos para que nos quede en todo el centro de la pestañita y empezamos a venirnos de arriba hacia abajo usando las pestañitas. Entonces simplemente le damos la vuelta a la pestañita, lo acomodamos y salimos hacia la otra. Esto que estamos haciendo es colocar los hilos de la urdimbre. Estos hilos siempre deben ser mucho más delgados que el hilo que yo voy a usar para tejer la trama. Entonces, en este momento yo estoy usando hilo terlenca número 9. Usted puede usar lana, puede usar cualquier otro tipo de hilo que tenga, que no sea tan extremadamente delgado, pero que sí sea más delgado que el hilo con el cual usted va a tejer. Entonces lo vamos haciendo de lado a lado hasta llegar al final. Y tenga presente una cosa, no tire el hilo, porque al tirarlo nos va a hacer que nos quede templada y se nos pueda recoger el telar de lado a lado. Entonces es mejor dejarlo sueltecito. Sueltecito me refiero a que no lo apretemos. Cuando hacemos la pasada no lo apretemos. Y vamos a hacer eso hasta que lleguemos al final, hasta que ya tengamos todo el telar con la urdimbre para proceder a empezar a tejer. Bueno, ya tenemos organizado el telar. Vamos a tomar la medida de lado a lado de una tira doble. Tengamos presente que debe sobresalir la tira lado y lado, ¿sí? Que no nos quede exacta. La vamos a pasar por debajo de la primera cuerda y vamos a hacer nudo, nudito. Este es el alondra en macramé. Y vamos a hacer nuestra primer tejido, que es la puntada de espiga. La vamos a hacer al principio y al final. Es bueno hacerla antes de empezar. Entonces lo único que yo hago es cruzar los hilos para que el que pasó por debajo ahora queda por encima y el que pasó por encima ahora va a pasar por debajo. Entonces simplemente los voy a cruzar y los voy pasando y los sigo pasando por cada cuerdita, de tal forma que me quede como un trenzado que se llama espiga, para hacerlo al principio y al final. Recuerde, vamos a hacer al principio y al final de nuestro proyecto. Entonces seguimos tejiendo. Recuerde que toca cruzarla, la que pasó por debajo ahora pasa por encima. Entonces simplemente es cruzar los hilos. Yo la estoy haciendo en negro. Yo voy a trabajar dos colores. Voy a trabajar con un negro con manchitas blancas que saqué de una camiseta que tenía rayas, y voy a trabajar con un azul turquesa. Entonces ahí seguimos tejiendo, haciendo nuestra tejido inicial en forma de espiga.
hasta llegar a la punta. Entonces si usted quiere, yo estoy usando un color que me combine con los otros colores que voy a trabajar. Entonces ya es al gusto de cada uno qué colores va a emplear, con cuál va a empezar. Y entonces vamos cruzando y seguimos así hasta llegar al final. No olvide que es importante que los nudos y todo eso nos queden bien hechos. Aquí ya vamos a terminar. Vuelvo y les explico, paso por encima, la que venía por encima ahora va a pasar por debajo. Lo único que yo estoy haciendo es cruzar los hilos para hacer la espiga. Entonces los estoy cruzando, el que estaba por encima pasa por debajo y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces este tejido que estamos empezando es lo que se denomina la trama. O sea que la urdimbre son los hilos que colocamos inicialmente, sobre esos hilos estamos tejiendo y este tejido se llama trama. Entonces ya voy a llegar al final para poderles explicar cómo se hace, hacemos nudito. Pues pasamos por debajo, por encima, lo vamos cruzando. Yo uso una peinilla para ir bajando los hilos. Si usted no tiene, puede usar un tenedor, no hay problema, o si no lo hace con la mano. Con la peinilla me gusta porque los agarra y los va acomodando de forma fácil. Entonces llegué acá al final, entonces ¿qué voy a hacer? Cojo los dos hilos y voy a hacer doble nudo. Lo hacemos bien apretadito de tal forma que no nos quede tan grueso. La idea es, y no los dos hilos a la vez, sino uno con uno lo voy a cruzar, así como usted se amarra los zapatos. Entonces cruza uno con el otro, hace el nudito sin alarlo y vuelve otra vez a hacer nudito. La idea es que no nos quede un nudo supremamente grueso. Entonces lo peino y ahora sí vamos a empezar con la puntada tafetán, que la voy a hacer combinada, en mi caso azul turquesa con un negro matizadito. Entonces vamos a cortar las tiras. Lo que hacemos es medir. Recuerde, deje las tiras que sobresalgan al lado y lado del cartón, porque en este caso yo las hice muy a ras, entonces cuando vamos a cortar el fleco toca cortarlo muy cortico, y lo bueno es que nos quede flequito suficiente al lado y lado. Entonces las cortamos. Yo voy a usar este negro con manchitas, era una camiseta a rayas, entonces quedó así. Entonces cortamos, recuerde que no queden corticas, no lo estire al recortarlo, porque entonces recuerde que como es una licra se va a encoger después. Entonces ya tengo varias tiras cortadas, entonces voy a arrancar con el color más parecido, que es el negro con manchitas. Entonces el tejido tafetán básicamente es tejer por encima, por debajo. Entonces yo lo que hago es saltarme una cuerda y levanto la siguiente. Me salto una cuerda y levanto la siguiente y me voy metiendo así sucesivamente. Realmente es sencillo. Entonces vamos saltándonos una cuerda y nos vamos metiendo por debajo, poco a poco. Seguimos saltando, nos metemos por debajo, levantamos los hilos. Al principio es supremamente fácil porque todavía no hemos tejido, entonces los hilos ceden bastante. Al final es cuando se nos complica un poquito. Entonces acomodamos al lado y lado que nos quede más o menos proporcional la hebra y bajamos, o sea que no sobre hilo al lado y lado. Bajamos. Vamos ahorita con la azul. La idea de esta puntada es, como lo voy a hacer acá, es que cada vuelta sea de un color diferente, para que nos dé la sensación, una trama que nos queda intercalada. Entonces hago lo mismo, la voy metiendo, pero tengo que tener en cuenta que debe ser al contrario de la vuelta anterior. Entonces si en la vuelta anterior yo empecé por debajo, en esta vuelta yo voy a empezar por encima. Fíjense que deben quedar trocados. O sea, si antes el hilo pasó, entonces lo acomodo a los lados. Mire que yo lo agarro de dos partes para que me quede como una especie de curva, y ahí sí lo peino. Vamos con la siguiente cuerda. Tiene que peinar para que quede bien apretadito. Vamos con la siguiente cuerda. Entonces la siguiente cuerda volverá a ser otra vez negro
con la manchita. Se me olvidaba mencionarles. Yo medí la mitad de la parte que voy a tejer y luego medí la cuarta parte, o sea, la mitad de la mitad a cada lado. Y en el centro le dejé 1 centímetro al lado y lado, que es el que estoy remarcando acá, porque yo voy a hacer unos cambios en el tejido. En el centro yo le voy a hacer un dibujo en un solo color, unas líneas en un solo color, y en las otras partes le voy a hacer unos cambios. Entonces arranco con hebrita contraria. Recuerde, al contrario de como tejí la hebra anterior. Entonces si había empezado por encima, ahora empieza por debajo, y así sucesivamente. Al contrario, si pasó por debajo, ahora pasa por encima y lo acomodamos al lado y lado. Dejamos la misma proporción más o menos al lado y lado de sobrante. Entonces quiero que tengan presente que yo debo poner los 2 dedos al lado y lado y bajar lo que me queden como 3 curvas, y luego sí peino. Esto es para que no nos quede apretado el tejido, sino que él simplemente se vaya acomodando. Para eso son esas ondas que debo dejar. Les peino. Ahora ya viene otra vez, repetimos el azul y lo debo tejer hasta que llegue a la rayita de la cuarta parte. Aquí ya he avanzado. Mire, aquí está la rayita de la cuarta parte, todavía nos falta un pedacito. Seguimos avanzando en el tejido. Tenga presente siempre que cada hilera que usted mete debe ser contraria a la anterior, o si no la puntada va a variar, nos va a quedar totalmente diferente. Entonces siempre debemos, cada vez que vamos a empezar, debemos empezar al contrario. Entonces llegamos al final, acomodamos la hebra que nos quede proporcional al lado y lado, hacemos las 2 curvas y ya llegué a la cuarta parte. Entonces ahí en la cuarta parte la idea es cambiar la puntada. ¿Cómo la voy a cambiar? Empezando al contrario, o sea, necesito que el azul no me quede arriba donde me estaba quedando, sino que me quede en la siguiente cuerda. Entonces para eso yo voy a meter o a repetir una negra, porque ahí no podía empezar directamente con el azul porque me iba a quedar igual. La idea es que nos quede al contrario. Entonces estoy metiendo una negra, bajo, hago las 3 curvas, peino. Entonces ahora sí voy a arrancar con azul. Debe arrancar, quedarme al contrario. O sea, si la azul en las vueltas anteriores estaba por encima en una parte, ahora aquí debe quedar por encima en la otra parte, para que no nos va a quedar la secuencia de azules al mismo lado. Entonces debe quedar al contrario. Si usted quiere, esa parte la puede hacer en otros colores. Yo solo usé estos 2 tonos, pero si usted quiere este otro pedazo hasta la mitad, lo puede tejer en otros tonos. Ya cada uno lo hace a su gusto, haciendo diferentes combinaciones. Entonces yo aquí acomodé de tal forma que el azul, si se fijan, el azul queda por encima al contrario de como estaba el tejido anterior. Entonces ahí voy a continuar hasta llegar a la rayita que queda marcada 1 centímetro antes de la mitad, y seguimos trabajando lo mismo. O sea, la puntada no varía. Lo único que nosotros tenemos que tener pendiente es que siempre tejamos al contrario de la vuelta anterior. Tomamos los hilos, le hacemos la curva, peinamos y así vamos a seguir hasta llegar a 1 centímetro antes de la mitad, porque la idea que yo tengo es hacerle en la mitad unas rayitas en un solo tono. Entonces seguimos tejiendo. Esto rinde mucho, lo único es tener paciencia. Bueno, ya llegué aquí, ya voy a llegar aquí a la mitad. Listo, ya estoy a 1 centímetro de la mitad. Entonces la idea que yo tengo es meterle solo unas hileras negras. Entonces voy a hacer todo el centro en solo negro. Le voy a meter 4 o 5. ¿De qué depende? Yo debo tejer de la mitad hacia arriba igual como tejí de la mitad hacia abajo, o sea, en forma de espejo. Entonces, para volver a arrancar con la azul, yo tengo que mirar que me quede igual como la azul que está antes de esta negra que estoy poniendo. Entonces
cuando ya voy a meterla tengo que verificar que me quede exactamente. Si no me queda exactamente, o sea, la que va por encima, la que va por debajo, entonces me toca meter otra cuerdita negra extra para que arranque igual, o si no me quedaría el tejido diferente. Entonces ahí voy ya con 2 cuerditas. Fíjense que aquí estas cuerditas ya las corté más corticas, y entonces cuando vaya a terminar me va a afectar el tejido porque no me va a quedar casi fleco, porque me va a tocar cortar los flecos así de corticos. Entonces sigo metiendo más negras. Ahí vamos poco a poco. Ya que estamos en la mitad del tejido. Bueno, estoy yo en la mitad de mi tejido. Si su tejido es más grande, pues se va a demorar un poco más, pero la idea es que tengamos la imagen más o menos cómo podemos trabajar. Entonces aquí estoy en el centro. Ya se nota esa entrada que le dice solo negro. Entonces voy a ensayar si empezando con la azul me da igual que la azul que está antes del